Muy bien, mis hermanos, hemos cantado, hemos orado y ahora llega el momento de estudiar la palabra del Señor. Así que les pido que, por favor, ustedes abran en sus Biblias el libro de Efesios, la epístola a los Efesios de nuestro apóstol Pablo. Y vamos a buscar ahí en el capítulo número 1. Hemos ido lentamente, pero hoy día vamos a avanzar con 4 versículos del capítulo número 1 y van a ser el versículo 15 al 18. Efesios capítulo 1, versos 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. La leo, oramos y estudiamos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermoso texto, muy lleno de contenido, lleno de bendición, y esperamos esta noche poder aclarar un poco esta palabra. Señor, gracias por la palabra que hoy día hemos compartido. Como bien dice la misma palabra, debemos tener un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación, de tal manera que esta palabra se convierta en carne para nosotros. Una palabra que pueda hablarnos, que pueda bendecirnos en esta noche y pueda hacernos sentir llamados para poder servir al Señor de una forma especial. Gracias, buen Dios, por esta palabra. La estudiamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos venido hablando acerca del apóstol Pablo y de las cartas que él escribió, y particularmente en esta carta a los Efesios, la epístola a los Efesios. La semana pasada dimos temas muy importantes, el arras, dimos el tema también respecto de la predestinación, dimos temas fundamentales que son de la vida cristiana, que nosotros debemos ir atesorando, aprendiendo sanamente, de modo que podamos instruirnos en la palabra. Y hoy día hemos tomado estos 4 versículos que tienen por título el espíritu de sabiduría y de revelación de Dios. No sé si alcanzó a escucharse, me vino un estornudo, espero que no haya salido en la grabación, tal vez un pedacito alcanzó a salir. Muy bien. Como decía, esta palabra se titula El espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a ir verso por verso. En el verso número 15 dice la palabra, por esta causa también yo. Cuando Pablo dice por esta causa también yo, significa que no solamente él sabe de los hermanos y de la fe de los hermanos. Esto nos habla de la unidad de la iglesia. No es solo el pastor el que tiene que estar enterado de lo que está ocurriendo con la vida de los hermanos, sino que toda la iglesia debe tener una actitud de conocimiento y de interés unos con otros para la colaboración mutua. Por eso que Pablo dice, por esta causa también yo, es decir, otros hermanos juntos conmigo, conocemos la situación de la iglesia, los conocemos a ustedes también en forma personal, conocemos cosas de ustedes que nos permite mantener la unidad de la iglesia. La primera lección que debemos aprender en esta noche es que el estar unidos no es un decir, el estar compenetrados unos con otros no es un título o una estrategia. El estar unidos significa que debemos tener conocimiento los unos de los otros. Y este conocimiento no se puede adquirir a la distancia, no se puede adquirir sin la profundidad de las cosas, sino que lo que tenemos que hacer es
definitivamente ir aprendiendo uno del otro, conociendo las situaciones, llamándonos, contándonos, para poder tener ese conocimiento. Pablo conocía acerca de los hermanos y él lo dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe. Sin duda que la iglesia no tenía hermanos que pudiéramos decir corrían la voz, y Pablo se enteraba porque corrían la voz, sino porque él sabía de la existencia de los hermanos en Éfeso, él sabía del amor de los hermanos porque él había escuchado. Significaba que el tema de la iglesia era poder llevar las bendiciones, las necesidades que tenían los hermanos de toda la congregación. Esta es una buena lección para nosotros. A veces nos dedicamos a saber lo malo de los otros. A veces nos dedicamos a buscar aquello que es negativo, aquello que es criticable. Y nos ponemos en el pie de juzgar al hermano. Sabemos cosas, pero no son buenas. Sabemos cosas malas, cosas negativas. Y la primera lección que aquí nos da Pablo es que el oír de los hermanos tiene que ser una bendición unos con otros. Se ha dicho muchas veces, si no hay algo bueno que tú tengas que decir de alguien, entonces más vale que no lo hagas. ¿Por qué? Porque no va a ser bendición lo que tú estás haciendo. Muy bien, él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí hay dos grandes características que la iglesia tenía en Éfeso. Una era de que ellos tenían una fe grande en el Señor Jesucristo, y la segunda característica es de que ellos tenían un gran amor por los santos. Ambas características no pueden trascender de la iglesia si no es a través de un buen testimonio. Eh, Cuando hablamos de una copucha, de una infidencia, de algo malo, normalmente es acerca de algo malo. Uno nunca dice, te tengo una copucha. Resulta que esta persona nació su bebé. Que nazca su bebé que todos esperaban no es una copucha, es una bendición. Por lo tanto, uno nunca llegaría diciendo, te tengo una copucha, nació el bebé de... No, no es una copucha. Te tengo una noticia, te tengo una bendición. Entonces tenemos que distinguir que hay informaciones positivas e informaciones negativas. Las informaciones negativas se transmiten a través de las copuchas. Las informaciones positivas se transmiten a través de las bendiciones. Y estas dos características que la gente, los hermanos de Éfeso tenían, una es que tenían una gran fe en Jesucristo y segundo, que tenían un gran amor por todos los santos. Esto no es algo copuchable, esto es una bendición que trascendía de la iglesia y podía llegar finalmente hasta los oídos del apóstol Pablo, que trae a los hermanos esta bendición, este recuento. Una iglesia saludable es una iglesia que ama al Señor por sobre todas las cosas y en segundo lugar, que ama a sus hermanos, a los santos de la iglesia, también por sobre todas las cosas. Crucemos esta información bíblica con nuestra situación. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nos amamos de esa manera? ¿Estamos unidos de esa manera? ¿No hablamos mal uno del otro? ¿O de repente se escapa algún comentario, alguna copucha, alguna cosa negativa? Si está ocurriendo lo segundo, tenemos que venir más al Señor, porque evidentemente el texto que estamos leyendo habla de la sabiduría y de la revelación que viene por el Espíritu de Dios. Es decir, si yo no estoy teniendo esa actitud, no es un problema de una mala educación mía. El problema es que no estoy entendiendo el Espíritu de Dios, que lo que desea hacer con cada uno de nosotros. La primera característica de la iglesia en Éfeso es que ellos tenían una gran fe en el Señor Jesucristo y que amaban a los santos de toda la iglesia. En el verso 19 dice la palabra, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí también hay algo muy lindo, porque dice Pablo que él no cesaba de dar gracias. El domingo pasado
compartimos el tema respecto de la gratitud a Dios por la naturaleza. ¿Recuerdan? Por la tierra, por la creación de Dios. Y no es que uno procure ser, ¿cómo pudiera decirlo yo? No es que uno quisiera ponerse en un estado biológico o en un estado de contemplación de la tierra para poderle darle la gloria a Dios, sino que sencillamente si uno trae a su memoria aquellas cosas que son bendiciones de Dios, finalmente el Espíritu Santo termina por tocar a la persona porque se da cuenta que está dando gracias por algo sumamente importante. A mí me pasó cuando empecé a recordar los animales, las montañas, el mar, todo. Me emocioné en mi corazón. ¿Y por qué me emocioné? Porque era profundo la gratitud que yo tenía que darle al Señor. Y Pablo dice que él no cesa de dar gracias por vosotros. Dar gracias significa, y está asociado a lo segundo, de que uno tiene primero un profundo conocimiento de la persona. Y que en ese profundo conocimiento de la persona, esa persona te provoca una bendición tan grande en tu corazón que tú quieres dar gracias por esa persona. No sé si te ocurre que hay gente por las cuales tú dices, Señor, yo te doy gracias por este hermano o esta hermana porque de verdad son bendición para mí. Ahora, Pablo no nombra a uno o a otro en particular, él da gracias por toda la iglesia en Éfeso. ¿Qué significa? Que toda la iglesia en Éfeso tenía una actitud sana y saludable que traía bendición a Pablo para que él no cesara de dar gracias a Dios por ello. Aquí hay otra lección que aprender. ¿Damos gracias por los hermanos? ¿Por todos los hermanos? Señor, te doy gracias por toda la hermandad, ¿o no es así? No estoy tratando de hacer una persecución, ni mucho menos, sino que es bueno revisar la escritura para darnos cuenta si nosotros estamos cerca de ese modelo o no estamos cerca de ese modelo. Y Pablo dice que él no cesaba, no paraba de dar, encontraba motivos y motivos y motivos para dar gracias a Dios por la congregación, porque esa congregación le provocaba a él una bendición. Cuando uno da gracias por alguien, es cuando ese alguien te provoca una bendición en tu vida y de esa manera podemos agradecer al Señor. Pero hay otro detalle, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Haciendo memoria de nosotros. Pablo tenía la hermosa virtud o la hermosa característica de que él ponía en su mente y en su corazón la imagen de los hermanos para que su gratitud a Dios tuviera cuerpo. Cuando se nos pide la oración, la podemos anotar en un cuadernito, podemos anotar brevemente la frase, la hermana tanto pide la oración por una tía que está enferma. Eso. Cuando uno tiene que orar a Dios por esa tía, uno al final le dice al Señor algo general. Le dice, Señor, esta hermana pidió la oración por la tía está enferma. No sé nada más. Entonces ahí me doy vuelta un poco y empiezo a decir, Señor, tú sabes de qué está enferma, tú sabes lo que necesita, por favor, sé propicio a la necesidad de ella. Dios en su amor y misericordia lo va a hacer, pero uno queda corto en la oración. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de causa, no sabe más detalle. Por lo tanto, cuando alguien pide la oración, tiene que entregar buena información y el que recoge la solicitud de oración tiene que recibir buena información porque esta información alimenta el corazón y la mente de tal manera que cuando uno lo hace orando a Dios, viene esto a la mente y alimenta la oración. Pablo dice que él daba gracias por los hermanos, pero no solamente eso, sino que hacía memoria de ellos en sus oraciones. Es decir, él traía la imagen, la experiencia, el cariño, el saludo de los hermanos, de tal manera que cuando él daba gracias y oraba por ellos, estaban ahí, como una imagen presente para que él pudiera dar gracias sobre algo concreto, sobre algo palpable, sobre una experiencia real que él tenía. Esto igual nos deja una vara alta, porque a veces
Nuestras oraciones son generales porque no tenemos mayor conocimiento. Nuestras gratitudes son generales porque no tenemos experiencia unos con otros. Eh, es mucho más fácil decir, Señor, bendice a toda la iglesia. En 3 palabras, 4 palabras, habremos hecho el encargo. O decir, Señor, te doy gracias por toda la iglesia. También, en 2 o 3 palabras resolvemos el encargo. Pero si yo tengo una experiencia personal con muchos hermanos de la iglesia, cuando yo doy gracias a Dios por ellos, o cuando yo oro por cada uno de ellos y traigo su imagen a mi mente, a mi corazón, traigo la bondad del hermano, de la hermana a mi corazón, traigo el recuerdo de sus palabras, traigo el sentir amoroso de su corazón, cuando yo lo haga, lo haré con lágrimas, lo haré con cariño, lo haré con esfuerzo, lo haré con mucho poder. ¿Por qué? Porque estoy pensando en esa persona mientras estoy orando y estoy dando gracias al Señor. Una de las cosas que esta pandemia nos tiene que enseñar es este versículo. No nos podemos ver, no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar y besar. Por lo tanto, hoy día, el recuerdo que tenemos uno de los otros, la experiencia que tenemos uno de los otros se convierte en fundamental al momento de poder darle gracias a Dios, al momento de poder orar los unos por los otros. Por lo tanto, el que no sabe mucho del otro no va a dar muchas gracias y menos va a orar mucho tampoco, porque no aprovechó el tiempo. Hay por ahí un pensamiento de que un día la persecución en la iglesia va a ser tan grande que es probable que pueda llegar el momento en el cual se quiera eliminar la palabra y se quieran botar las Biblias y cosas así. Yo creo que eso no va a ocurrir, pero hay un pensamiento que eso puede llegar a pasar. ¿Qué pasaría si se nos quitan las Biblias? Se nos quitan todos los artefactos donde tenemos la palabra del Señor. Y nos tenemos que reunir. ¿Cómo reconstituimos la Biblia, crees tú? Es una pregunta de una experiencia ficticia. ¿Cómo una iglesia reconstituye la Biblia si se nos quitaran todas las Biblias del templo? Una de las condiciones es sentándose y que cada uno escriba o diga los versículos bíblicos que saben para ir volviendo a armar esta Biblia que ya no tenemos físicamente. Si no la tenemos físicamente, tiene que estar aquí en la mente, evidentemente tiene que estar aquí en el corazón, y la única forma que tenemos de reproducirla es que tenemos que recordar. ¿Pero recordar qué? Recordar aquello que sabemos, aquello que conocemos. Pero si no hay conocimiento, si no hay identificación con la palabra de Dios, créanme que va a ser prácticamente imposible. Es como hacer un puzzle. Cuando uno hace un puzzle y viene una pececita pequeña que tiene el color de otras 1000 piezas en el puzzle, tú no tienes idea de dónde va. La única manera de armarlo es identificar trozos con la fotografía y colores. Este va aquí, este va allá. Lo mismo pasaría con la palabra. Por lo tanto, hoy día que no nos podemos ver, que no nos podemos tocar, que no podemos estar juntos, la memoria y la sensación del corazón de unos de otros es aquello que puede volver a unir a la iglesia. Acuérdate de tus hermanos. Acuérdate de la voz de tus hermanos. Acuérdate del abrazo de tus hermanos. Acuérdate de las bendiciones de tus hermanos. Piensa un poquito. Tráelo a la memoria y procura acordarte, porque eso te va a hacer clamar a Dios. Primero dar gracias y orar por la hermandad, sabiendo una experiencia personal que tienes con cada uno de ellos. No sé si me comprendes. Yo le digo a los hermanos que cuando me hablan por el chat, cuando yo tengo un conocimiento más profundo de alguien en particular, yo leo y yo escucho la voz. No estoy loco. Yo escucho la voz del hermano y digo yo, tú me estás gritando. Le dije una vez a alguien, tú me estás gritando. Y yo digo, no estoy gritando. Porque yo asocio lo que está escrito con la voz que yo tengo en mi memoria, ¿me entiendes? Y de esa manera como que vuelvo a vivificar, vuelvo a recordar a la persona. Recordamos aquello que conocemos, no aquello que hemos perdido de vista en el tiempo.
En el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Recuerden ustedes que las iglesias del Asia Menor tenían influencia de la cultura griega. La cultura griega tenía influencia de la filosofía griega y del gnosticismo principalmente. El gnosticismo generaba un sincretismo cristiano, es decir, generaba como una doctrina falsa que tomaba partes de la escritura, tomaba parte de la filosofía griega, hacía todo en una licuadora, una mezcla, y eso, el que andaba perdido con la escritura, fácilmente era convencido de eso. Hoy día no es muy distinto. Hoy día hay un sincretismo espiritual. ¿Qué significa? Hoy día la gente ha mezclado la tradición, los comentarios, lo que se dice normalmente, lo que se cree en términos populares y un poquito de la palabra de Dios que por ahí escucharon. Entonces, mucha gente hoy día está desinformada. Habla de lo que no sabe. Conversa temas que no conoce. ¿Y por qué es así? Porque no tiene conocimiento de la palabra del Señor. En la época de que Pablo estaba escribiendo a este pueblo hermoso en Éfeso, había toda clase de influencia, toda clase de sincretismo que hacían que el evangelio pudiera ser verdadero o pudiera ser falso. Nacían así las herejías. Una herejía es cuando se toma un texto de la palabra de Dios y se le da una interpretación teológica errada y se genera una doctrina errada de una verdad. Esa es una herejía. En la época de esta iglesia, la herejía era muy popular porque se mezclaba con todo el pensamiento y la cultura griega, y esto daba para que la gente creyera cualquier cosa. Por eso que quien podía limpiar el pensamiento de cualquier cosa, quien podía aclarar la doctrina sana, era ni más ni menos que el espíritu de sabiduría y de revelación que el pueblo necesitaba. Pablo enseñaba claramente, él adoctrinaba con su palabra, sus cartas son doctrinas básicas y esenciales de la palabra del Señor, pero todavía con todo lo que él enseñaba, le decía aquí al Señor, yo oro para que Dios, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocer a Dios es a través de un espíritu de sabiduría y de revelación. Esto nos trae al gran pensamiento, mis hermanos, de que a Dios lo conocemos espiritualmente. Porque Él es espíritu, es necesario que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Por lo tanto, mis hermanos, una cosa muy importante es que la palabra tiene que estar acompañada de la sabiduría y tiene que estar acompañada de la revelación para el conocimiento de Dios. A Dios no se le conoce, lo hemos dicho, a Dios no se le conoce por un libro. No es un personaje que que el mundo debiera entender literariamente. No es un personaje que el mundo debiera entender por el conocer sus hazañas. Al Señor se lo conoce espiritualmente y se le vive espiritualmente por la fe en Jesucristo. Y esto es de sabiduría y de revelación que Dios da a aquel que le busca sinceramente. La palabra de Dios puede tornarse en una palabra dura, en una palabra difícil y en una palabra olvidable si no es revelada por parte de Dios. Por eso que hay gente que no la entiende. Por eso que hay gente que dice, yo no comprendo, leo, no entiendo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir al Señor ese espíritu de sabiduría. Recuerden, la sabiduría es el conocimiento con la unción de Dios. El conocimiento con la unción de Dios le da sabiduría a una persona. Y además, la revelación de Dios es cuando el Espíritu Santo habla a través de la palabra del Señor y podemos conocer a Cristo a través de esta palabra. ¿Cuándo se nos revela Dios en la palabra de Dios? Es cuando uno está leyendo algo y de repente te hace clic. Esto
tiene toda la razón. Y esta experiencia me pasó a mí aquí, aquí, allá, es porque Dios te está revelando su palabra y la experiencia del conocimiento se convierte en sangre, en carne en nosotros y queda grabado con el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y finalmente, para terminar, dice él que pide también que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Esta es una mirada futurista, esta es una mirada apocalíptica, si se quiere. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo, ustedes vivirán realidades gratas e ingratas, vivirán tiempos de tranquilidad espiritual y tiempos de dificultad espiritual. Por lo tanto, es necesario que no solamente conozcan al Señor Jesucristo por la sabiduría y por la revelación del Espíritu de Dios, sino que además es necesario que ustedes sepan la esperanza a la que os ha sido llamado. Es decir, fuimos llamados para tener una vida de esperanza. Hay una esperanza en cada creyente. Y esta esperanza, mis hermanos, nos afirma hoy día. La esperanza es la proyección de nuestra vida. La esperanza es todo aquello que va a ocurrir en nuestra vida y que nos sostiene de todos los males. No dependemos del día a día, ni del cómo nos va en el pasar en la tierra. Dependemos de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Él trajo esperanza a nuestra vida, le dio sentido al corazón, le dio perspectiva, nos dio futuro. Él nos dio una vida eterna, un camino para andar y tenemos esperanza en todo lo que el Señor Jesús prometió. Y esta esperanza, mis hermanos, también está asociado a las riquezas de la gloria venidera del Señor. Esto afirma el corazón. Sin duda que esto afirma el corazón. Porque si alguien está necesitado, está viviendo un momento difícil, una circunstancia dura en su vida, necesita esperanza y revelación respecto de las riquezas que el Señor, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No hablamos mucho del futuro y creo que nos falta hablar del futuro. No hablamos mucho de cuando el Señor venga a buscar a la iglesia. No hablamos mucho de que un día esto pasará. Lo sabemos, lo dice la palabra, pero no lo experimentamos. Y sin convertirnos en un fanático del futuro, debiéramos comenzar a poner nuestra vida en perspectiva. ¿Por qué? Porque si yo echo mano de mi esperanza en Cristo, echo mano de mi herencia en Cristo, de la gloria venidera, mi vida cada día va a ser no solo más feliz, sino que soportaré toda prueba difícil en la esperanza y en la gloria venidera del Señor. Pablo aquí en estos 4 textos es maravilloso lo que él les enseña a este hermoso pueblo, a estos hermanos en Éfeso. Él está diciendo claramente que él ha escuchado de ellos, no por cupucha, sino por bendición, que él sabe de la fe que tienen en Jesucristo, él sabe el amor que tienen por los santos, él tiene experiencias personales con ellos, tiene recuerdos personales con ellos, ante los cuales le permiten darle gracias a Dios de una manera viva, de una manera eficaz, de una manera permanente, y estas gracias asociadas con las oraciones de petición delante de ellos. Entonces, ante toda esta experiencia que él tiene con ellos, él más encima pide que este pueblo amoroso tenga una sabiduría de Dios y una revelación de Dios en el conocimiento que tengan de Jesús, que no se pierdan con ninguna filosofía barata, que no se pierdan con ningún sincretismo, que no se pierdan con ningún pensamiento mundano, sino que se dejen guiar por el Espíritu de Dios para que el conocimiento del Señor sea puro en la sana doctrina y en la sana palabra de Dios. Y además le dice, afírmense, hermanos, los tiempos son difíciles y como son difíciles, hoy día hay 2 elementos que lo van a afirmar, la esperanza y las riquezas. En estos 4 versículos, Pablo hace una entrega profunda de su amor como apóstol a este lindo pueblo de Éfeso. Yo te quiero dejar un desafío para terminar esta noche. ¿Qué te parece
Si tú tomas a uno, dos, tres hermanos en tu mente, solito tú, no tienes que conversarlo con nadie porque Pablo lo plantea solo. Recuerdas a estos hermanos, recuerda su rostro, recuerda su abrazo, recuerda su saludo, recuerda el apretón de manos, el apretón del abrazo, recuerda su voz. Y cuando tú te acuerdas de estos hermanos, comienza a darle gracias a Dios por estos hermanos. Y a decir, Señor, te doy gracias primero por la fe que ese hermano tiene en Jesucristo. Te doy gracias por el amor que él tiene por los santos, de los cuales yo también soy un beneficiario del amor de los santos. Y también comienza a darle gracias al Señor por ese hermano, comienza a orar por ese hermano. Y haciendo memoria, recordando en tu vida. Dile, Señor, yo te pido en el nombre del Señor que tú le des sabiduría a este hermano, que le des un espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Mira, muchas veces en vez de hablar mal de alguien, pedirle a Dios, dale sabiduría, dale revelación, dale conocimiento, de tal manera que el hermano también me bendiga a mí y dámelo a mí para que yo lo bendiga a él. Y finalmente, Señor, en toda tribulación que el hermano o la hermana tenga, dale esperanza y también confianza en la herencia que Él tiene con los santos, porque tú nos has prometido eso. Créeme que si ese es mi pensamiento con cada uno de ustedes y ustedes con cada uno de la congregación, la unión espiritual de la congregación va a ser sólida, sobre todo en este tiempo difícil. Una buena invitación. Parte con aquellos que conocen muy bien, que los tienes aquí frescos, pero vete al hermano que no conoces bien, a ese hermano que es un saludo el domingo o cuando fue un saludo el domingo apenas. Ponlo en tu mente. Pregúntate dónde está, pregúntate cómo está, acuérdate cómo es, da gracias, ora por él y pídele a Dios todas las bendiciones de él para ese hermano, esa hermana, de manera que tu corazón se engrandezca, porque eres un hermano que también lo ama de esta manera especial. Amén. Oramos. Señor, gracias por lo que hemos aprendido hoy día en estos 4 versículos en el capítulo 1 todavía del libro de Efesios. Sin duda, Pablo deja la vara alta delante de nosotros. No hay caso, Señor, no hay caso. La palabra nos contrasta con nuestra realidad. No la podemos leer como una mera información. La leemos y nos cruzamos con ella, con nuestra realidad. Y nos falta. Pero no para desalentarnos, no para bajonearnos, sino para decir, Señor, danos de tu gracia, para que la experiencia espiritual que Pablo tenía con la iglesia y las iglesias tenían con él, sea nuestra experiencia con Dios hoy día. Pablo no volverá, lo veremos algún día en la gloria, no volverá, pero la palabra está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, la revelación de Dios está con nosotros, la sabiduría de Dios está con nosotros, la palabra la tenemos todavía entre nosotros y la hermandad está aquí, en la mente, en el corazón. Haznos sabios, Dios, y entendido, para el amarnos mutuamente, para el orar mutuamente, para el protegernos mutuamente, para el pedir bendición, protección el uno por el otro, y forma así a un pueblo sólido, un pueblo amante, un pueblo que de verdad refleje el Espíritu de Dios, el amor de Jesucristo, para que todas las personas crean en ti a causa del testimonio nuestro, que seamos distintos, que seamos llenos del amor de Dios, para que todo el mundo crea en Jesús a causa del testimonio que damos nosotros también. Gracias, buen Dios de los cielos, por esta palabra y este estudio. Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, y nos vamos al descanso en la absoluta confianza de que contamos contigo y tú, Señor, nos haces bien en todas las cosas. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, y te dejo finalmente con un avisos para que recuerdes las oraciones, las peticiones y los deberes que tenemos delante de Dios también. Un abrazo grande, que Dios te bendiga. Amén y amén.